Saludos, alma despierta. Bienvenido de nuevo a nuestro rincón sagrado de reflexión y crecimiento. Hoy nos aventuramos en una travesía fascinante, explorando los misterios y las verdades que yacen entre las páginas de la Biblia. En esta entrega nos sumergiremos en la esencia misma de nuestra existencia. ¿Qué dice la Biblia sobre el ser humano? ¿De dónde venimos? ¿Cuál es nuestro propósito en la vida? ¿Cómo podemos tener una relación personal con Dios? Prepárate para una travesía espiritual en la que desentrañaremos las enseñanzas milenarias que han guiado a generaciones, buscando respuestas a preguntas fundamentales. ¿Somos simplemente mortales con un propósito terrenal? ¿O hay una dimensión más profunda en nuestra existencia? Capítulo 1. La creación del hombre según la Biblia. En el principio, según el libro sagrado, la Biblia nos presenta un relato asombroso. Y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Este poderoso pasaje no solo nos revela el acto divino de la creación, sino que también plantea interrogantes profundos sobre nuestra esencia. ¿Qué significa ser creado a imagen de Dios? Adentrémonos en la majestuosidad de este relato, exploraremos las implicaciones de llevar la impronta divina y cómo esto coloca a la humanidad en un lugar único dentro de la creación. ¿Cuál es nuestro propósito en esta obra maestra divina? ¿Cómo afecta nuestra comprensión de nosotros mismos y de los demás? La reflexión sobre la creación del ser humano a imagen de Dios nos guiará a comprender no solo nuestra singularidad, sino también la responsabilidad inherente que conlleva. ¿Cómo podemos vivir a la altura de esta noble herencia divina? Entonces, ¿qué dice la Biblia sobre la creación del hombre? La Biblia comienza con la creación del hombre. En el libro de Génesis se nos dice que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. Esto significa que somos reflejo de la naturaleza y la esencia divina. El ser humano, según la Biblia, es una criatura única, dotada de razón, espíritu y libre albedrío. Tenemos la capacidad de amar, pensar, crear y tomar decisiones que afectan nuestras vidas y las vidas de los demás. Capítulo 2. El pecado y la caída. Después de haber contemplado la majestuosidad de la creación, nos adentramos en el drama que transformó el panorama humano. En el jardín del Edén, Adán y Eva, los primeros de nuestro estirpe, enfrentaron la tentación y tomaron la fruta del conocimiento del bien y del mal. Este episodio marcó un giro fundamental en nuestra relación con lo divino. El pecado entró en escena, tejiendo su sombra sobre la armonía original. La caída de la humanidad nos confronta con preguntas cruciales. ¿Cómo el libre albedrío desempeña un papel en nuestras elecciones? ¿Qué consecuencias trajo consigo la desobediencia a la voluntad divina? Exploraremos el impacto de la separación de la humanidad de su Creador y cómo esto ha moldeado la experiencia humana a lo largo de las eras. Sin embargo, no todo está perdido, porque en esta narrativa también encontramos lecciones sobre responsabilidad y elección. ¿Cómo podemos aprender de los errores del pasado y buscar la redención? Únanse a mí mientras desentrañamos la complejidad de la historia de Adán y Eva, sumergiéndonos en las profundidades del pecado y la caída. A medida que exploramos estos capítulos críticos, reflexionaremos sobre cómo estos eventos ancestrales continúan moldeando nuestra comprensión de nosotros mismos y del mundo que habitamos. Este viaje nos llevará más allá de las páginas de la Biblia hacia una reflexión profunda sobre nuestra propia naturaleza. Entonces, ¿qué dice la Biblia sobre el pecado y la caída? A pesar de ser creados a imagen de Dios, los seres humanos no somos perfectos. La Biblia habla de la caída del hombre en el pecado, un evento narrado en el relato de Adán y Eva en el jardín del Edén. El pecado, según la Biblia, es la transgresión de la ley de Dios. Es el resultado de nuestras elecciones equivocadas y nuestras decisiones que van en contra de la voluntad divina. La Biblia nos enseña que el pecado tiene consecuencias. Estas consecuencias pueden ser físicas, emocionales y espirituales. El pecado nos separa de Dios y nos causa sufrimiento y muerte. Capítulo 3. La redención y la gracia.
Después de haber navegado por las aguas turbulentas del pecado y la caída, la Biblia nos ofrece un faro de esperanza, la figura de Jesucristo como nuestro Redentor. La historia de la redención comienza a tomar forma, mostrándonos un camino hacia la reconciliación con lo divino. Nos sumergimos en los pasajes que resplandecen con la promesa de la gracia. El libro de Juan nos revela la magnitud de este regalo divino, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Analizaremos cómo la gracia nos libera de las cadenas del pecado y nos ofrece una oportunidad de renacimiento espiritual. Cómo se entrelaza la historia de Jesús con nuestras vidas cotidianas. Exploraremos pasajes clave que nos invitan a reflexionar sobre la relación personal con el Redentor y cómo esta conexión puede transformar nuestras vidas. Además, examinaremos la importancia de la fe y la gracia en el camino hacia la salvación según las enseñanzas bíblicas. Acompáñenme mientras exploramos las profundidades de la redención y la gracia, descubriendo cómo estas verdades eternas pueden iluminar nuestro camino hacia una vida plena y significativa. La historia de la redención nos invita a una danza eterna entre nuestras elecciones y la gracia divina. Prepárense para sumergirse en las aguas revitalizantes de la redención y descubrir el regalo transformador de la gracia. En nuestro peregrinaje espiritual, encontramos en Jesucristo un guía compasivo que nos muestra el camino hacia la verdadera libertad. Reflexionaremos sobre cómo la redención no solo nos ofrece salvación, sino también la posibilidad de una transformación interior. ¿Cómo podemos vivir de acuerdo con la luz de esta redención? ¿Cuál es nuestro papel en este divino acto de amor? Mientras exploramos estas preguntas, nos sumergiremos en la riqueza de las Escrituras para comprender cómo la redención no es solo un evento pasado, sino una realidad viva y presente. A medida que avanzamos en este viaje espiritual, descubriremos cómo la gracia de Dios nos impulsa a buscar un mayor entendimiento nuestro de propósito y a vivir de acuerdo con los principios divinos. Descubriremos cómo estas verdades trascendentales no solo forman parte de la historia bíblica, sino que también son una brújula que orienta nuestras vidas hacia un significado más profundo. Prepárense para un encuentro íntimo con la gracia que transforma y la redención que restaura. Entonces, ¿qué dice la Biblia sobre la redención y la gracia? A pesar de nuestra caída en el pecado, Dios no nos abandonó. En su amor y misericordia, envió a su Hijo Jesucristo para salvarnos. Jesucristo, según la Biblia, es el Hijo de Dios y el Salvador del mundo. A través de su muerte y resurrección, nos ofreció la oportunidad de ser salvados de nuestros pecados y de tener vida eterna. La salvación, según la Biblia, es un regalo de Dios. No se basa en nuestras obras o méritos, sino en la gracia de Dios. Recibimos la salvación al creer en Jesucristo y aceptarlo como nuestro Señor y Salvador. Capítulo 4. El propósito y la vida eterna. Después de haber explorado las profundidades de la creación, el pecado, la redención y la gracia, nos encontramos ante la pregunta fundamental: ¿cuál es nuestro propósito como seres humanos según las enseñanzas bíblicas? Dirijamos nuestra mirada hacia las palabras del propio Cristo, quien resumió el propósito humano en un mandamiento fundamental: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento, y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. En esta sección exploraremos cómo este mandamiento encapsula la esencia de nuestra existencia. Profundizaremos en la idea de que nuestro propósito supremo es amar y ser amados, conectándonos con lo divino y entre nosotros. ¿Cómo puede esta búsqueda de amor transformar no solo nuestras vidas, sino también el mundo que habitamos? Además, nos aventuraremos en las enseñanzas bíblicas sobre la vida eterna. Cómo la fe
la redención y el amor nos guían hacia una realidad más allá de esta vida terrenal. Exploraremos las promesas de un destino eterno, invitándonos a reflexionar sobre la naturaleza efímera de nuestra existencia terrestre y la esperanza que se encuentra en la vida eterna. Acompáñenme mientras reflexionamos sobre la magnitud de nuestro propósito divino y exploramos las promesas de una vida que trasciende los límites temporales. Este último capítulo nos llevará a la esencia misma de nuestra existencia, invitándonos a vivir con propósito, amor y la esperanza de una vida eterna en la presencia divina. Prepárense para cerrar este capítulo con una mirada inspiradora hacia el futuro que nos guarda. Entonces, ¿qué dice la Biblia sobre el propósito del ser humano? La Biblia nos enseña que, como seres humanos, tenemos un propósito en la vida. Este propósito es glorificar a Dios con nuestras vidas y disfrutar de su presencia para siempre. Y así, alma despierta, llegamos al final de nuestro viaje a través de las enseñanzas bíblicas sobre el ser humano. ¿No ha sido este un viaje fascinante e iluminador? Desde la creación hasta la redención, desde el pecado hasta el propósito, hemos explorado las profundidades de nuestra existencia a la luz de las Sagradas Escrituras. En este momento crucial, me gustaría invitarte a reflexionar sobre lo que hemos aprendido. ¿Cómo estas antiguas narrativas pueden informar y transformar tu vida hoy? La Biblia, con sus relatos atemporales, no solo nos ofrece respuestas, sino también preguntas que nos desafían a crecer espiritualmente. Recuerda, no estamos solos en este viaje. Las enseñanzas bíblicas son un faro que ilumina nuestro camino, ofreciendo guía y consuelo en las distintas estaciones de nuestra vida. La redención y la gracia nos invitan a un viaje continuo de transformación, mientras buscamos vivir de acuerdo con el amor divino. Quiero agradecerte, querido espectador, por acompañarme en esta exploración. Tus comentarios y reflexiones en la sección de abajo son valiosos para nuestra comunidad en Alma Despierta. ¿Qué resonó contigo en este viaje? ¿Qué preguntas te llevas contigo? No olvides suscribirte para seguir explorando juntos los misterios del espíritu y el desarrollo personal. Este es solo el comienzo de nuestra travesía. Hasta la próxima, Alma Despierta. Que encuentres paz, propósito y gracia en cada paso de tu camino.